Bienvenidos a Tu Corazón y el Dinero. Y estamos hablando de fundamentos que van a hacer posible que tengas un buen manejo financiero. Y hoy queremos hablar del fundamento número 6 y es el ser generosos. Y para comenzar queremos definir un poco qué es la generosidad. Consultamos un diccionario y esta es la definición que obtuvimos, así que te la voy a leer. La definición de generosidad es la siguiente: es la tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Es el otorgamiento sin coerción, esperar nada a cambio ni de riquezas, ni posesiones, ni de alimentos a otros. Chacho, ¿cómo estás? Bien. Hoy queremos hablar este tema y queremos que tú nos digas tu perspectiva acerca de la generosidad. Bueno, tal y como defines, es una definición que entiendo correcta. De hecho, cuando la comparamos con la idea de generosidad a partir de la Biblia, es consistente esto de que es una inclinación, es una tendencia de nosotros poder compartir sin coerción, sin que seamos obligados o presionados y sin esperar nada a cambio lo que tenemos. Eso es vital, que esos dos elementos estén presentes, de que lo hagamos sin coerción, sin obligación y sin esperar nada a cambio, porque si somos coercionados a dar o si somos motivados a dar por lo que recibiremos a cambio, lo que sencillamente estamos haciendo es una transacción. Entonces, esa definición entiendo que es consistente con lo que la Biblia establece. Dios es un Dios generoso que se ha dado a nosotros de múltiples maneras, nos ha dado una creación abundante, nos ha dado su favor y gracia, nos ha dado la persona de su Hijo Jesús en el sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es un acto magnánimo de generosidad, y toda esa generosidad hacia nosotros, pues ahora Dios espera de sus criaturas y específicamente de sus hijos, que nosotros podamos también compartir con los demás lo que nosotros tenemos. Hay dos cosas que quiero mencionar brevemente en esta parte introductoria de definición. Y es que la Biblia utiliza unas figuras para hablar de la generosidad que a mí me resultan útiles en mi vida. Habla de un concepto de tener la mano abierta o el oído atento. Porque la generosidad no es simplemente compartir. Bueno, me piden, yo doy. Y estar, digamos, disponible para cuando yo soy solicitado. Para cuando te pidan dar. El corazón generoso busca, observa, está atento a lo que pueda necesitarse. Y él está como diligentemente buscando oportunidades para compartir. O sea que la generosidad bíblica no es reactiva, es proactiva, es diligente en procura del bien del otro. Excelente. Y eso es vital que nosotros podamos mencionarlo para ceñirnos a lo que la Biblia establece como generosidad. Sí, súper. Eso ministra mucho mi corazón, la verdad, porque es algo proactivo. A veces pensamos, bueno, yo soy generoso porque cuando me piden yo doy. Exactamente. Pero no estoy atenta muchas veces a qué necesita el otro, aún sin pedirme. Y tú sabes, Chacho, que muchos de los que nos escuchan pudieran pensar, bueno, ¿cómo hablar de generosidad en un contexto de finanzas? O sea, ¿no pudiera sonar un poco contradictorio? Sobre todo cuando en episodios anteriores hemos hablado del ahorro, de guardar, y ahora estamos hablando entonces de dar. ¿Cómo se concilian ambas cosas? Sí, ciertamente pudiera parecerle a algunos contradictorio, porque uno quisiera en las finanzas personales, cuando uno habla de estabilidad, uno siempre habla como de reservar y de no gastar. Y algunos pudieran ver la generosidad como un gasto, ciertamente. Pero la forma en la que yo lo concilio, que lo entiendo, primero la Biblia habla del ahorro y lo promueve y lo aplaude. Y por otro lado, la Biblia habla también de la generosidad como un principio para el manejo financiero. ¿Y cómo tú decías, cómo conciliamos esas dos cosas? Bueno, la idea es la siguiente. El dinero que recibimos no es solamente para nosotros. Nosotros somos administradores. Y Dios, entonces, como dueño de los recursos, provee recursos a nosotros y a otras personas para nuestras propias necesidades, pero también para que nosotros atendamos las necesidades de los demás. Entonces, si yo entiendo que el propósito del dinero en mi vida o para mí es simplemente mis necesidades y yo ahorrarlo o acumularlo para cuando se presenten mis necesidades,
yo voy a ver la generosidad como una sustracción de mi patrimonio, de mis recursos, de lo que yo tengo. Uh-huh. Pero si yo amplío mi entendimiento de lo que son las posesiones, yo digo, no, es que las posesiones no me han sido dadas solamente para mí. Uh-huh. Y yo digo, hay un espacio entonces para que el dueño me indique que yo lo comparta con otras personas. Entonces yo entiendo que la generosidad es parte de mis deberes financieros y es parte de mi rol como administrador de los recursos. Uh-huh. Entonces es como que, dicho sea de paso, o sea, he introducido un elemento nuevo en esta conversación, que es el tema de que Dios es dueño y yo soy administrador. Esto no es la materia de este episodio, pero quería mencionarlo porque de eso se trata, de que la generosidad es una instrucción que yo recibo del dueño de los recursos. Uh-huh. Entonces, si él me dice que lo dé, que los comparta, que esté atento a las necesidades de los otros, ese es mi deber como administrador. Entonces, hay un concepto primario uh-huh. de que yo soy administrador y debo compartir. Número 2, hay un aspecto también, incluso la gente que no vive conforme a las disposiciones de Dios, a la sabiduría bíblica, que vive sencillamente humanamente hablando. Bueno, humanamente hablando podemos entender y acordar que hay un valor de que la persona es importante y valiosa, y si hay una necesidad al lado de mí, ¿por qué no compartir parte de lo que yo tengo con esa persona que está necesitada? Porque esa persona es humanamente valiosa. Uh-huh. O sea que hay un valor humano también que yo debo considerar a la hora de yo compartir. Hay una sensibilidad que yo debo tener. El cristiano tiene más razones todavía. Primero porque el dueño nos dice, pero además de eso, la Biblia nos dice que cuando nosotros compartimos, nosotros estamos imitando a Dios y reflejando a Dios. O sea que es parte de nuestro rol de ser sal y luz en la tierra. Uh-huh. A mí me encanta el pasaje de Mateo precisamente, donde habla de que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y luego agrega, para que los hombres, cuando vean vuestras buenas acciones, uh-huh. glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las mejores formas de manifestar las buenas acciones es por vía de la generosidad. Y cuando eso se dé, y la gente diga, ¿y por qué esta persona es generosa y es tan desinteresada con sus posesiones? Uh-huh. Y uno lo asocia, y ellos lo asocian con Dios, van a decir, qué gran Dios tiene esa persona. O sea, uh-huh. que estaríamos glorificando a Dios de esa manera. Entonces, todas estas son razones. Hay otra razón para el cristiano, y es que la Biblia nos dice que nosotros haciendo esto acumulamos tesoros en los cielos. Uh-huh. Hay una riqueza que no es terrenal, que no es palpable, uh-huh. que se gestiona, que se consigue siendo generoso aquí en la tierra. Y eso es parte del estímulo que la Biblia nos da para nosotros hacerlo. O sea que definitivamente hay múltiples razones por las cuales ser generoso, a pesar de que parecería contradictorio uh-huh. ser generoso cuando yo estoy supuestamente queriendo ser ahorrador. Sí. Puedo ser ahorrador, pero no a expensas de dejar de ser generoso. Y lo soy también, debo ser generoso también, considerando que debo tener una responsabilidad de prudencia con mi ahorro. Uh-huh. O sea, que no son cosas contradictorias, porque hay razones específicas por las cuales ser. Sí, tú sabes, Chacho, que hay personas que tienen objeciones en su mente que pudieran parecer razones válidas para no ser generosos. Por ejemplo, hay personas que piensan, bueno, mis ingresos son pocos, yo no tengo mucho dinero para dar. Lo poco que tengo debo de ahorrarlo, debo de cuidarlo. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué le dirías a alguien en esa situación? Bueno, la generosidad primero no es un asunto de cantidad. No es que tú puedas compartir mucho, es que puedas compartir algo. En un momento dado, Jesús está en el templo observando, dice la Biblia, cuando venía la gente a entregar sus ofrendas, sí. y literalmente dice, todos daban de lo que les sobraba. Pero luego viene una pobre viuda y da 2 monedas, que era lo último que tenía. Jesús increíblemente hace una sorpresiva y hasta cierto punto escandalosa declaración y dice, esta dio más que todos, porque ella dio, todos dieron de lo que les sobraba, pero esta dio de lo que necesitaba. Cristo apreció no la cantidad, sino el sacrificio. Exacto. Entonces, la generosidad muchas veces se mide precisamente por el sacrificio que yo estoy dispuesto a hacer en pro de beneficio del otro. Uh-huh. No se trata de cantidad, se trata de disposición de corazón. Y a veces podemos dar poco, pero es lo que podemos dar. Y Dios ve el corazón y lo aplaude. Uh-huh.
Y no solamente eso, sino que yo también como ser humano, y si soy hijo de Dios como hijo de Dios, eso trabaja profundamente en mi corazón. Primero me hace que el dinero esté en su posición. El dinero no me gobierna, sino que yo gobierno el dinero. Y en segundo lugar también me siembra en el corazón esta virtud del dar sin interés que Dios tiene. O sea, soy imitador de Dios cuando soy generoso. Sí. O sea, que no importa lo poco que yo pueda dar, siempre y cuando yo esté dispuesto a dar. Eso es lo importante. Y que dé, aunque sea poco, que practique este gesto, esta virtud que Dios tiene. Sí. Y que Dios ha tenido hacia nosotros. Y tú sabes, Chacho, que ese sentido de generosidad, a veces nosotros pensamos que al pudiente, al que tiene más recursos, se le hace más fácil. Pero al final, como tú decías, es un asunto del corazón. Porque a veces muchas personas que les sobran, les duele dar. Claro. Y Dios nos llama a dar, pero con un corazón contento, a hacerlo de buena gana. Exactamente. Porque Dios ama al dador alegre. Y agregar algo ahí, totalmente de acuerdo, agregar algo ahí que muchas veces los que alegan que no pueden dar porque no tienen los recursos suficientes, yo les estimulo, les pido que analicen bien si realmente no hay áreas en su manejo financiero que pudieran también ser acomodados para poder encontrar lugar para una mayor generosidad. Sí. O una mayor cantidad. Entonces a veces decimos no tenemos, pero es porque realmente no estamos analizando bien lo que estamos gastando y a veces estamos gastando en cosas que no necesitamos necesariamente y entonces nos eximimos de esta bendición de poder compartir. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra, pero también, Chacho, hay a veces nuestro corazón elige cosas costosas para nosotros y encuentra que para el otro eso sería mucho. También hay mucho ahí del corazón y de ver las intenciones. Hay otra objeción bien interesante que pasa por la mente de muchas personas y es que a veces hace daño dar. Pudiera ser ese el caso. Hace daño dar cuando no debo ayudar, para decirlo como en palabras llanas. Y creo que esa fue una de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Cuándo debo de dar y cuándo hace daño dar? Sí, de hecho, eso es materia de un episodio completo, varios. El tema del dar y del compartir. Primero hay que establecer que no toda necesidad a nuestro alrededor requiere que yo la resuelva. Yo no soy Dios y pretender ocuparme de toda necesidad de toda persona o de una persona, pero resolverle todos sus problemas, eso en la mayoría de los casos no me corresponde a mí, a menos que no sea mi hijo. Entonces, yo tengo que tener esa nota, más que de balance, de verdad, porque en la Biblia, Dios mismo no apoya el paternalismo, el que yo asuma la necesidad de otra persona, que no es mi responsabilidad, por así decirlo, directa, pero por ser generoso, tirarme, digamos, esa carga arriba no es mi deber. Sería bueno que lo pudiera ayudar, pero muchas veces la mejor ayuda no es la económica y la monetaria, es el consejo, es la compañía, es el estímulo a que una persona salga de una condición. Vamos a suponer una persona que está en una condición económica precaria. Y yo sé, sin ser juzgador, pero siendo justo, yo sé que esa persona se encuentra en esa condición en parte por su falta de diligencia y pereza y falta de iniciativa. ¿Cuál sería la mejor ayuda, el mejor acto de generosidad en esas ocasiones? Quizás lo mejor sería yo venir, acompañar a esa persona, estimularla a que se forme, a que se prepare, a que salga de su estado de falta de diligencia y de pasividad y pueda emprender y que él por sus propios medios pueda salir de esa condición. De hecho, hay un libro que se llama Cuando ayudar hace daño, está en inglés. Y decía que hay ayudas que como que patrocinan un patrón y no hacen que la persona salga de ese círculo vicioso, porque nunca, como recibe esa ayuda fija, nunca tiene la creatividad de salir de su zona de confort. Exactamente. Mira, en el libro de Levítico y en otros pasajes de la Escritura hay unos ejemplos, y más que ejemplos, era parte de la ley. Los predios judíos, o sea, los terrenos judíos eran cultivados usualmente en círculos. Y a pesar de que su forma, su propiedad era cuadrada. Y la idea era que Dios establecía que los dueños podían cultivar el círculo, pero las esquinas que sobraban
eran dejados para que los extranjeros, las viudas, los huérfanos pudieran cultivar eso. Mira, recoger lo que ahí caía. Recoger lo que ahí caía. Dios establece que sí, lo vamos a ayudar, pero que ellos trabajen por su ayuda. Que lo busquen. Que lo busquen. Y eso es un buen principio. O sea, que cuando vamos a ayudar, tengamos siempre presente el no, como tú dices, patrocinar una práctica de falta de diligencia, de pasividad, sino que seamos sabios de que quizás la persona no necesita tanto el dinero en un momento dado, sino que necesita el consejo y el estímulo. Seamos cuidadosos con eso. Muy bien, gracias Chacho. Seguimos aprendiendo y este es un gran reto que se nos fue lanzado hoy, el ser generosos, cuidando entonces todas las motivaciones de nuestro corazón para hacerlo. Te esperamos en otro episodio de tu podcast, Tu Corazón y el Dinero. Sabes que puedes seguirnos oyendo a través de todas las plataformas de podcast que están disponibles y también a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría.